Hey, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva guía. Hablaremos sobre los tipos de cuentas que te puedes crear, junto con su guía, las quests que necesitas, básicamente todo. Lo vamos a tratar bien detallado y bien completo. ¡Let's go! Seguimos con los Zerkers. ¿Qué son los Zerkers? Estas hermosas cuentas, son una de mis cuentas favoritas, se parecen mucho a los Pures. Lo único que los diferencia es la defensa. Acá si se fijan, ahí se los marqué con rojo, son como las diferencias con los Pures. Acá tenemos 45 defensa, recuerden que en los Pures teníamos 1, y también el otro tema, el Prayer, acá estamos 55. Esto es básicamente para poder ocupar el Spirit Shell. La idea de estas cuentas, ¿cuál es? Fusilar, aniquilar Pures, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de combat level que un Pure. Un Pure suele tener entre combat level 68, 88, y estas cuentas es más o menos entre 90 y 99, según los stats, lógicamente. Pero tienen mucha mayor defensa. Entonces eso implica que un Pure le sea muy difícil pegarle a un Zerker. Mientras que un Pure, ustedes ya saben, como prácticamente no tiene defensa, todos los hits le entran. Son cuentas muy entretenidas y también implican muy bajo risk. Ahora, lo único negativo que tienen estas cuentas es que quizás te podría atacar un combat más alto, por ejemplo un combat level 100, 110, te podría atacar, mientras que a un Pure no lo podrían atacar un combat tan alto. Les recomiendo muchísimo estas cuentas si quieren aprender a pequear o si quieren pasar un buen rato tratando de smitear algún Pure, muy recomendable. Quest. Bueno, al igual que en los Pures, hay que tener muchísimo cuidado con qué quest estamos haciendo, ¿ya? Y tenemos que primero hacer las quests y después lo que nos sobre de experiencia lo subimos nosotros de manera manual. Ya acá les muestro un gráfico bien sencillo. Todas las quests que están en color verde son las quests que te dan nivel de ataque. O sea, todas las que están acá te dan experiencia de ataque, pero las que son de color verde son las que sí o sí tenemos que hacer. Nos va a dar un nivel de ataque de 47. Y las amarillas son las opcionales. Ahora, si tú quieres hacerlas todas, te daría un nivel de ataque de 50. Chicos, quiero enfatizar mucho en la primera, que sería Monkey Madness. Que se acuerdan que cuando vimos los Pures dijimos que nunca volvieran a hablar con este enano que lo hacía hablar. Bueno, acá sí pueden volver a hablar, y de hecho tienen que volver a hablar con él. Les recomendaría mucho incluso que después hicieran Monkey Madness 2. Bueno, pero el tema es que tienen que seleccionar siempre la primera opción, que les dé Strength y Stamina, porque si seleccionan la otra de Attack y Defense, les va a dar 35k de experiencia en defensa, y ahí la cuenta se les va a deformar totalmente, así que tengan mucho cuidado. En cuanto al Prayer, acá es igual que los Pures, exactamente igual. Tenemos que hacer todas estas quests, o sea, si completamos todas estas quests nos quedaríamos con 50, pero las primeras dos son las esenciales. Boom, llegamos a la defensa. Esta es la principal diferencia con los Pures, como ya dije. Con verde son las únicas quests que podemos hacer. Amarillos son opcionales, pero no tienen mucha importancia porque el nivel les va a quedar igual. Las amarillas son básicamente para poder hacer Barrow Gloves, si es que ustedes quieren o no quieren hacerlo en esa cuenta. Y reiterar el tema de Monkey Madness, ojo, elijan Strength y Stamina, no vayan a elegir la otra opción. Bueno, y ahí la diferencia entre 42 y 45 lo pueden subir perfectamente ustedes de manera manual, o pueden hacer otra quest que les dé experiencia en defensa. Ítems importantes. Bueno, acá hay muchos ítems que se repiten con los Pures, y voy a hacer una referencia a los que se repiten porque no voy a estar diciendo lo mismo. Si quieren ver más a fondo esos temas, pueden volver a ver esa guía. Pero acá tenemos el Lancing Staff, que ya lo dije, la DDS, el Lava Accumulator, Climbing Boots, Fire Cape, Imbued Saradomin, Gutix o Samurai Cape, la Anclita, la Dragon Scimitar, y esta vez sí podemos hablar con el buen que no hace volar. Bueno, y ahora empezamos con los ítems que no estaban en los Pures. El primero sería el Rune Defender, que este se obtiene en el Warrior Guild. No es como una quest, sino que tú tienes que ir a matar unos troles y después de un cierto tiempo te bota este ítem. Te aumenta mucho la probabilidad de poder pegarle a alguien y también te aumenta el max hit. Es una gran diferencia. Ahora, tú te preguntarás por qué no el Dragon, porque el Dragon te pide 60 defensa y nosotros acá solamente tenemos 45. Mystic Rope Top and Bottom. Acá están muchos colores, el color no tiene ninguna importancia, a menos de que sea Fashion Case. Pero es una considerable diferencia versus al Ghost Rope, que era lo que tenían los Pures. Los Barrow Gloves, esta también es una importante diferencia con los Pures. Los Barrow Gloves dan mucho mayor bonus en comparación a los Mithril Gloves, que eran los que ocupaban los Pures. Si se fijan acá ya tenemos que completar Recipe for Disaster en su totalidad. A mano izquierda
En verde yo les coloco las quests que sí o sí tienen que hacer como requisito. Y a mano derecha, en un cuadro de color amarillo, les pongo las quests que yo les recomiendo que hagan para alcanzar los 175 quest points de la manera más eficiente. Todas estas quests ustedes las pueden hacer y van a tener un Zerker sin ningún problema. El Fight Torso. Este también es un ítem muy importante que también los Pures no pueden ocupar. Esto se obtiene en el Barbarian Assault Reward Shop. No es como una quest propiamente tal, sino que es como un minigame y al alcanzar una cierta cantidad de puntos tú puedes adquirir este ítem. El Fighter Hat, que también se obtiene de la misma manera y te da mucho bonus de melee, tanto en defensa como ataque, pero tiene muy más bonus tanto de ataque como de defensa en magia. El tercer ítem que se obtiene de la misma manera, el Healer Hat, es totalmente inverso a lo que acabamos de decir. Tiene buen bonus de ataque y defensa de magia, pero malo en cuanto a melee. Spirit Shell, este también es un ítem que marca una gran diferencia con los Pures. Hay muchos mains, incluso cuentan mains que son Combat 126 que ocupan este escudo. Da muchísima defensa y esta es una ventaja sustancial porque nosotros teniendo un combat level muy bajo, podemos ocupar este escudo. Esta también es la razón por la cual nosotros dejamos el Zerker con 55 Prayer, porque se requiere 55 Prayer para poder ocupar este escudo. El Berserker Helmet es un ítem que lo podemos empezar a ocupar una vez que terminamos esta quest, Fremennik Trial. Es una gran diferencia con los Pures porque estos no lo podían utilizar. Nos da muy buena defensa, nos aumenta el max hit, pero nos da bonus negativo en cuanto a magia. Así que por eso por lo general la gente se lo quita cuando va a tirar magia. La Heavy Balista, que tenemos que completar Monkey Madness 2 para poder empezar a ocuparla, después la podemos comprar en el G. Yo recomiendo mucho utilizar Heavy Balista si tú estás en un Zerker porque contra Pures de verdad es demasiado buena. Es mucho mejor que ocuparla en estos tipos de cuentas que en un main. Y por último tenemos el Void, se consigue en Pest Control Shop, que es un minigame. Uno básicamente tiene que hacer unas cuantas cosas y después de un tiempo adquiere ciertos puntos y puede adquirir ciertos ítems. Dentro de eso está el Void. Lo importante es que si vas a estar con esto en Wilderness y vas a estar sobre el level 20 de Wilderness, le coloques un Travel Parchment con Perdu. Uno paga 500k y así lo asegura. Cosa de al morir no perder el Void. Ahora, si por ejemplo muere, va a tener que volver a colocarle un Travel Parchment. Esto es como un seguro. El Void es muy bueno, es un arma muy buena, sobre todo para ataques de range y melee. De magia no es tan bueno para atacar. Y en cuanto a defensa, da buena defensa en cuanto a magia solamente, pero en cuanto a melee range es bastante mala. Otro consejo que les puedo dar es que siempre lo ocupen con su set respectivo, o sea, top, bottom, los guantes, que los guantes por lo general uno siempre se equivoca y se coloca Barrow Gloves, sobre todo al iniciar, y que también lo ocupen con su respectivo casco, porque adicionalmente de los bonus te da un bonus plus solamente por ocupar el casco correctamente. Por ejemplo, el de melee te aumenta el max hit y el accurate, igual que el range. Y en cuanto al casco de magia te aumenta en un 45% el accurate simplemente. No te aumenta el max hit, pero igual te da un bonus adicional. Y terminó el video, chicos, ojalá les haya gustado. Lo traté de hacer lo más completo posible y como conclusión, los Zerkers son muy buenos para aniquilar Pures, si lo decimos de una manera, pero también tiene este riesgo de que te pueda agarrar una cuenta un poco, o sea, de un nivel muy alto y te pueda también hacer como lo mismo que tú le querías hacer al Pure, básicamente. Tenemos también muchos ítems de quest, pero no tantos como los Pures, y si morimos no perdemos tanto, pero aún así perdemos más que un Pure. Son cuentas que son muy buenas, son muy entretenidas, pero también son un poco más riesgosas que un Pure. Ahora, lo bueno que tienen estas cuentas es que tú, por ejemplo, puedes partir con un Pure y después lo puedes transformar en un Zerker. Simplemente le agregan las quests que faltaban. Y antes de que se me olvide, volvieron los Oscars. Sí, ¿recuerdan el Oscar anterior? Que fueron como 10 M, creo. Sí, 10 o 15 M. Bueno, ahora por el tema de la cuarentena, la economía se fue a la shit y estamos regalando 5 M solamente. ¿Ya? Pero algo es algo, con eso pueden comprarse una Bond, 5 millones de plumas, un tercio de una GS, quién sabe, ustedes ahí deciden. Lo único que tienen que hacer es suscribirse, darle like y comentar con su cuenta de RuneScape. Compartan el video, chicos, les mando un abrazo a todos, un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video.